Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy May y hoy les traigo la historia completa de Tech Jacket, uno de los personajes que más pasiones levantan en la comunidad Invencible, pues este humilde y soñador joven se encuentra entre los personajes más fuertes de toda la saga. Sin embargo, ustedes deben saber que la saga de Invencible puede entenderse como un desahogo de Robert Kirkman. Durante toda la vida el famoso creador recolectó innumerables personajes cuyas historias integró en el cómic de Invencible. En el caso de Tech Jacket, Robert Kirkman ya había escrito una novela completa sobre el personaje llamada Tech Jacket, el Chico de la Tierra. Esta historia se estrenó semanalmente desde noviembre del año 2002 hasta abril del 2003, mientras que el cómic de Invencible publicó su primera entrega un mes antes de que el último capítulo de la primera novela de Tech Jacket saliera a la luz, es decir, el 22 de abril del 2003. A partir de ahí, Invencible se estrenó semana a semana, hasta que 3 años después, en el cómic número 27, Robert Kirkman toma la atrevida decisión de incluir a Tech Jacket en la historia de Invencible. En esa entrega, sin que nadie se lo espere, el famoso Zack Thompson acude a enfrentar al poderosísimo Omnipods, el destructor de galaxias. Tech Jacket es un personaje tan querido y famoso de Image Comics que también fue incluido en la Guerra de los Invencibles, y producto del impacto que hace su historia, Image Comics creó una nueva novela que complemente su historia. Entonces, para entender el desarrollo del personaje y lo que veremos en este video, Tech Jacket tiene un total de 4 novelas gráficas, cuyo orden cronológico se comparte con los eventos de Invencible. Por esa razón decidí abarcar todo lo relacionado al personaje en un solo video, el cual agradecería que apoyen con un me gusta, porque me tardó más tiempo de lo que me tardó mi tesis. Muchas gracias a todos por estar aquí, y empecemos con la historia. Que como toda gran historia inicia con un sueño. El poderoso Tech Jacket alguna vez fue un niño muy soñador, un humano de carne y hueso como todos nosotros, proveniente de una familia extremadamente humilde y trabajadora. Sus padres, cuyo único poder es construir relaciones sanas y de confianza para su hijo, lo bautizaron con el nombre de Zack Thompson. Un niño excepcional que desde muy temprana edad se pregunta lo mismo que todos nos hemos preguntado en alguna etapa de nuestras vidas. ¿Estamos solos en este universo? Su padre le contesta que la galaxia está repleta de estrellas y planetas, y por lo tanto es muy probable que al menos exista una o dos civilizaciones muy parecidas a la Tierra. El alma del niño está tan vinculada al espacio que su única preocupación es adquirir un telescopio que le permita explorar las estrellas y planetas del universo. Lamentablemente, la difícil situación económica de su padre no le permite darle ese regalo a su amado hijo. Poéticamente, en ese mismo instante, otro niño soñador se hace las mismas preguntas, con la diferencia de que éste se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra. Además, el padre de la criatura alienígena tiene la respuesta de forma inmediata. Su planeta llamado Heldaria está siendo invadido por una raza alienígena llamada los Kreg. Lamentablemente para el niño y para todos los Heldarianos, su especie carece de dotes físicos que lo haga fuertes en batalla. Por ese motivo, la única forma en la que pueden enfrentar un conflicto interplanetario es por medio de su intelecto. El padre del crío soñador hasta hace lo imposible para configurar una solución definitiva que represente la salvación de todos los Heldarianos. Y es así como el hábil guerrero Heldariano logra configurar con éxito la primera Tech Jacket, un poderoso traje al estilo de Iron Man, que a través de los años se gana el título del arma más poderosa del universo. Con ella, el reino de los Heldarianos resiste a la invasión de los Kreg. La armadura tiene tanto impacto en la sociedad heldariana que fue solo cuestión de tiempo para que las viejas creencias religiosas de Heldaria sean destruidas para darle paso a la innovación tecnológica sin precedentes. De tal manera que a partir de este punto los Heldarianos equiparon a cada uno de sus niños desde su nacimiento con armaduras cada vez más poderosas. Lamentablemente para ellos, la lujuria de la guerra corrompió su sociedad. Los Heldarianos no se conformaron con el derecho de la legítima defensa ante el ataque de los Kreg, sino más bien salieron a la ofensiva para acabar con todos aquellos que alguna vez dañaron a su pueblo. Desafortunadamente, los Heldarianos siguen siendo una especie por naturaleza poco apta para la guerra, por lo que su contienda contra los Kreg se extiende por décadas. De miles de Heldarianos pierden la vida. En este contexto inician los eventos de la primera novela de Tech Jacket.
En ella podemos ver cómo la extraña nave espacial entra a nuestro sistema solar. Es una nave geldariana cuya misión es encontrar ayuda en las galaxias cercanas. Los Kreg, a través de su habilidad en batalla y extensos ejércitos, han logrado dominar el combate contra el poderío de las Tech Jacket geldarianas. Tal es su dominio sobre el humilde pueblo que la nave geldariana de exploración es perseguida por otra nave de los Kreg. A la tripulación geldariana no le queda otra opción que activar sus trajes y salir al encuentro de las fuerzas hostiles. Los 3 tripulantes logran con éxito acabar con la división de los Kreg. No obstante, su nave sufrió grandes daños durante la batalla, y producto de estas averías, la nave ahora es incapaz de aterrizar. Apenas tiene la potencia necesaria para resistir algunos minutos más de vuelo, así que a los geldarianos no les queda otra opción que buscar un planeta con atmósfera respirable. Por suerte para la tripulación, existe un astro muy cercano y con atmósfera muy similar a su planeta natal. Este es conocido en sus registros como la Tierra. Sin embargo, la situación es crítica debido a que los daños en la nave son más fuertes de lo que la tripulación estima. El capitán pone su vida al servicio de los suyos, pues en una muestra de valor usa su Tech Jacket para intentar guiar la nave desde el exterior y poder llegar hasta la superficie del misterioso planeta. Y mientras todo esto ocurre, nuestro protagonista, Zack Thompson, ya es un estudiante de secundaria. Y justo cuando el chico está de regreso a su humilde hogar, observa lo que alguna vez soñó de niño, un extraño objeto no identificable prendido en llamas, el cual está haciendo un abrupto descenso a través del cielo de la Tierra. Zack, sin sentir ningún temor ante la situación, persigue el objeto, percibe la onda expansiva producto del choque contra la superficie del planeta, y una vez que llega hasta la ubicación del impacto, mira al capitán a la tripulación en situación crítica. La bondad y los buenos valores del joven hacen que éste quiera ayudar a la extraña criatura, mientras que los geldarianos son criaturas extremadamente cuidadosas con no interferir en los eventos de las civilizaciones con menor desarrollo tecnológico. Por eso toda su tecnología está configurada para que se autodestruya en situaciones críticas. El capitán ya sabe que está a punto de conocer al San Pedro geldariano. Sin embargo, cuando ve al joven aproximarse a su cuerpo, intenta advertir que éste se aleje del lugar. La barrera de los idiomas hace que Zack no entienda las advertencias del capitán, por lo que el destino parece estar sellado para ambos individuos. Ahí el capitán toma una valiente decisión que establece el destino de todo el universo de Invencible. En un ejercicio estoico, el geldariano se olvida por completo de su individualidad y entiende que su fracaso no puede resultar en la muerte de una vida inocente. Por ese motivo, al último segundo, transfiere su Tech Jacket al joven terrícola. Con ella, el chico logra resistir el impacto de la explosión sin sufrir un solo rasguño, mientras que a los cuarteles centrales de Geldaria llega un reporte que activa todas las alarmas, pues se establece que una de sus naves de exploración fue destruida en la galaxia de la Tierra, y todos sus tripulantes perdieron la vida. Una lamentable noticia que estremece al pueblo geldariano, especialmente porque el reporte también establece que pocos segundos después la armadura del capitán fue activada por otro usuario, un hecho histórico sin precedentes, porque hasta el momento ninguna otra especie había sido capaz de robar una de sus poderosas armas, de modo que la única manera de que el reporte sea verdadero es por medio del protocolo de transferencia, algo imposible ya que los reportes geldarianos sobre la Tierra establecen que el planeta está plagado por primates violentos, egoístas y extremadamente peligrosos. Geldaria se toma la situación muy en serio, porque si la Tech Jacket cae en manos incorrectas puede provocar el fin del universo tal como lo conocemos. Así que una vez que el emperador de los geldarianos se entera de lo sucedido, envía a su equipo de élite para que se haga cargo de la situación. Zack Thompson se encuentra alegremente estrenando su juguete nuevo, cuando en ese momento es atacado por las fuerzas geldarianas. Estas lo neutralizan fácilmente y lo llevan consigo para que se enfrente a las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, durante el viaje de regreso a Geldaria, la nave es interceptada por las fuerzas hostiles de Kreg. El capitán de la misión libera a Zack con el objetivo de que éste emprenda el viaje hasta Geldaria por su cuenta. Para eso utiliza un tipo de esposas que vuelan automáticamente hasta el planeta. Sin embargo, uno de los Kreg dispara sobre estas, liberando a Zack del curioso dispositivo. Ahora Thompson es libre para continuar con su vida. Sin embargo, la única forma de volver a la Tierra es por medio de sus captores, los cuales están siendo superados por la emboscada de los Kreg. Así que el chico sin mayor experiencia en combate intergaláctico toma la decisión de unirse a la refriega. Zack Thompson, a partir del valor y del coraje, vuela hasta la batalla.
y en tan solo unos minutos elimina por completo a toda la división de los Kreg. Y si bien Zack no comprende el motivo por el cual es tan fuerte, los Eldarianos tampoco tienen la menor idea. A pesar de que su comandante tiene décadas en guerra, nunca vio una fuerza tan letal. Sin embargo, lo que le sorprende aún más a Kanda es la decisión del joven terrícola. Su valor y coraje le salvó la vida a él y a toda su tripulación, y por esa razón le promete que hablarán a su favor en frente del emperador de Eldaria. Y con esa promesa, Zack continúa el viaje hacia Eldaria sin mayor inconveniente. Una vez que llegan al planeta, Zack no recibe ningún trato hostil. Su versión de la historia corresponde completamente con los reportes que llegaron hasta el planeta. Ahí el emperador le da a conocer a Zack la historia de su pueblo. Además, le explica el motivo del por qué su poder es superior al de los comandantes, pues las armaduras eldarianas se adaptan según las capacidades de la persona que las portan. Es decir, las Tech Jacket crean una relación simbiótica con su portador. El emperador calcula que la fuerza y velocidad de Zack fue aumentado hasta en 100 veces. Especialmente porque la jacket que ahora porta Zack Thompson fue creada para el arte de la guerra. El emperador de Eldaria es un individuo extremadamente virtuoso. Con mucha humildad le solicita a Zack que le ayude con sus esfuerzos para acabar su conflicto con los Kreg. Y Zack, que también es más bueno que el pan, no duda ni un segundo en aceptar la propuesta. Kanda es el encargado de su entrenamiento. Al chico le basta una sola tarde para que Kanda le dé su aprobación, de manera que el día siguiente ya se encuentra luchando su primer gran batalla contra el poderío de los Kreg. Tech Jacket es simplemente muy superior al poderío de estos escuadrones, por lo que a las fuerzas hostiles no les queda otra opción que abandonar la batalla. Para Zack todo esto fue un juego, pero para los Eldarianos es una victoria histórica, pues llevaban años sin conocer el sabor del triunfo. Por esta razón, una vez que regresan a Eldaria, el emperador premia el valor de Zack Thompson con la más alta distinción, la cresta de Eldaria, un símbolo que solo lo obtienen los guerreros más orgullosos del reino eldariano. Sin embargo, a Zack no parece importarle nada más allá que la mirada de Lyn, quien no es nada más y nada menos que la hija del emperador de Eldaria y su única heredera. Zack es el favorito de Dios, porque apenas unos días ya logró volverse el humano más fuerte de la época, y obtiene la atención de la princesa de Eldaria. Lyn siente una profunda admiración y respeto por la figura de Zack, lo que coloca al chico más cerca de ser el nuevo emperador del planeta más rico y tecnológicamente avanzado del universo de Invencible. No obstante, toda recompensa viene con un gran sacrificio. Debido a la gran popularidad y fama que Zack despierta sobre el pueblo de Eldaria, el emperador confía en que éste sea capaz de asaltar con éxito los cuarteles principales de los Kreg. Estos están ubicados en un planeta llamado Tida. Durante los últimos años los eldarianos han fracasado en su conquista, pues la resistencia es enorme. Y producto de estos fracasos reiterados, el equipo de científicos han desarrollado la tecnología de la teletransportación. Durante todo ese año han estado haciendo pruebas con el aparato, y ahora por fin está listo para teletransportar sus fuerzas hasta el núcleo de los Kreg. Sin embargo, la teletransportación funciona a un solo sentido, así que todas las fuerzas que sean enviadas deben ser capaces de soportar la reacción de las defensas. De modo que el plan se resume en teletransportar a Tech Jacket para que éste, al estilo Terminator, elimine a toda la resistencia por su cuenta. Zack demuestra ser extremadamente introvertido, porque su única respuesta a este plan suicida es que mañana está bien para él. Por eso la mañana siguiente es de los primeros en llegar al laboratorio y una vez ahí los científicos configuran el portal para que Zack lo atraviese. La teletransportación es todo un éxito. Zack ahora se encuentra en los cuarteles generales de los conquistadores y no tarda demasiado tiempo hasta que el chico es emboscado por cientos de agentes. Una vez en ese punto, a Zack no le queda otra opción que responder a sus ataques. La pelea es un paralelismo a la guerra de los niños de Trag contra Mark Grayson. Cientos de individuos hacen su máximo esfuerzo para intentar defender los dominios ante una fuerza que resulta imparable desde su perspectiva. No pasa demasiado tiempo hasta que la batalla es llevada donde parece ser el motor de plasma radioactivo clase SP-500, el cual es el responsable de mantener la estación espacial en órbita. Una vez ahí, Zack toma la decisión de provocar una explosión que acabe con la existencia de la nave. La explosión es tan potente que todas las fuerzas del cuartel son eliminadas al instante.
Zack demuestra ciertos rasgos de psicopatía, porque su única reacción es comentar que esos muchachos no parecen ser tan duros. Los restos de la armadura de los Craig descansan alrededor de la órbita de su antiguo hogar, y si se preguntan por qué los Craig no sangran, esto es debido a que son seres vivos en estado gaseoso. Su planeta natal tiene una atmósfera muy densa y una fuerza de gravedad bastante potente, por lo que la única vida posible es a través de seres en estado gaseoso. Estos seres nacieron en esas condiciones donde la vida no tiene ningún valor, pues se muestran exageradamente despiadados y producto de sus malvadas acciones llevaron a la destrucción a su planeta natal, donde las armaduras moradas que vemos son contenedores que les permiten salir del planeta. La vida de los Craig es tan miserable que su único propósito de vida es hacerle bullying a los pobres Geldarianos, y quizás sea el motivo por el cual Zack Thompson los aniquila sin ningún remordimiento. El chico cree haber ganado la guerra, porque desde su perspectiva parece que su misión suicida terminó siendo un éxito rotundo. Sin más Craigs que aniquilar, a Zack no le queda otra opción que activar el autopiloto con destino a Geldaria. Una vez que entra a la órbita del planeta, tiene un choque de realidad. La superficie del planeta está siendo aniquilada por los conquistadores. Los Craig definitivamente son una raza guerrera, porque en el momento que detectaron la presencia de Tech Jacket en sus dominios, tomaron la sabia decisión de mover su flota encima del planeta, para acabar con la vida de los Geldarianos y su rey antes de que Zack vuelva para defender el planeta. Por suerte para los Geldarianos, Zack llega antes de lo previsto. Aún existe resistencia que protege el planeta. Zack no solo ayuda en la protección de Geldaria, sino que toma el liderazgo de la defensa, da órdenes a sus tropas para que respalden sus movimientos, mientras él utiliza su propio cuerpo para cargar contra los cruceros de batalla. Una y otra vez atraviesa la flota de los Craig hasta reducirla a cenizas, para luego ir en apoyo de los civiles quienes estaban siendo acribillados sin piedad alguna. Zack no puede creer lo despiadados que son los Craig, lo que lo hace entrar en un estado de emoción violenta y de locura. Sin ninguna piedad aniquila a cada Craig que se encuentra sobre la superficie de Geldaria. Zack entra en un estado de locura e inconsciencia temporal porque recupera la razón hasta que el rey de Geldaria le pide que se detenga, porque ya no existe ni un solo Craig más para eliminar. Gracias a los esfuerzos de Zack Thompson, los Geldarianos, después de décadas de guerra, declaran su victoria definitiva sobre el poderío de los Craig. Todo su pueblo se reúne en la plaza para celebrar el triunfo. Ahí el rey Geldariano da un discurso donde comunica su esperanza de establecer un periodo de paz y prosperidad infinita para su pueblo. Honra la memoria de los caídos y espera estar a la altura de su sacrificio, pues ahora debe conducir a su pueblo a través de una paz que no conocen desde hace siglos. En este contexto, el rey embarca a Zack Thompson hacia su viaje de regreso a la Tierra, donde permite que el chico se lleve la Tech Jacket con él. El pueblo geldariano estará en deuda eterna con el chico de la Tierra. Por ese motivo al emperador no le pasa ni por la cabeza someter a Jack al doloroso proceso de remover la armadura de su cuerpo, el cual provoca tanto dolor que pondría su vida en peligro. Zack sigue siendo un chico extremadamente amable, porque también se ofrece a colaborar con la reconstrucción de la ciudad, pero el rey se niega porque considera que ya ocupó demasiado tiempo del joven, y es de esa manera que ambas partes se despiden para separar sus caminos. Una semana después, Zack llega hasta la Tierra, y ahí se apresura para volver junto a su familia, pero lamentablemente para él ya es demasiado tarde. Su antiguo hogar se encuentra vacío, y una gestora inmobiliaria le comunica que desde hace 6 meses el banco adquirió la propiedad por el impago de la hipoteca, así que al chico no le queda otra opción que intentar recolectar información del paradero de sus padres. Esa noche el chico visita la antigua tienda de componentes con la cual se ganaba la vida su padre, pero el local también se encuentra desalojado. Zack se dispone a pasar la noche en el humilde local, pero su plácido descanso es interrumpido por 2 matones que están intentando borrar todos los registros de la tienda, con el objetivo de eliminar cualquier evidencia que ligue la actividad comercial de la tienda con Mr. Capella, un mafioso que controla el bajo mundo de la ciudad. Debido a los escasos recursos económicos, el padre de Zack se vio obligado a solicitarle dinero al famoso criminal, con tal de suplir el inventario de su tienda. Zack, al sospechar la relación que existe entre la desaparición de sus padres y la visita de los matones, no duda en usar la Tech Jacket para neutralizar a estos matones. Una vez que estos ven que no tienen ninguna posibilidad contra el chico, Zack los obliga a llevarlos hasta los cuarteles centrales del mafioso. Mr. Capella recibe a Zack con la intención de que éste le confiese el paradero de sus padres, pues según sus diálogos su único interés es recuperar el dinero prestado.
Zack no lo piensa dos veces y usa su traje para reducir al jerarca del bajo mundo, y al típico estilo de superhéroes lo amenaza con dejarlo caer desde la parte más alta del edificio. Mr. Capella demuestra templanza, por lo que logra convencer al chico de que él no tiene idea del paradero de sus padres, porque si lo supiera ya estarían muertos. Zack no encuentra ningún fallo en la lógica, y abandona el sitio sin mayor información más que la de sus padres que aún siguen con vida. En ocasiones es útil mirar los problemas desde otra perspectiva, por eso la solución de Zack es abandonar el planeta para pensar las cosas con más claridad. Ahí se arrepiente de abandonar a su familia por salvar una tonta civilización avanzada, pero inmediatamente se arrepiente de su arrepentimiento, porque él no se identifica como un chico egoísta, y es en ese momento cuando recuerda la casa del lago de su querido abuelo, pues es el único paradero en el que pueden estar sus padres. Una vez que Zack vuela hasta el lugar, se reencuentra con su padre. Este le comenta todo el drama que provocó su ausencia, y lo arrepentido que está de haber abandonado la búsqueda por su hijo, pues este temía que el gobierno se enterara del arma espacial que posee su amado retoño. Una sabia decisión, pues ya sabemos los horribles experimentos que practican algunas agencias del gobierno, con niños como Rex y Atom Eve. Afortunadamente para Zack, el gobierno sigue sin saber nada sobre su encuentro con la tecnología geldariana, y es entonces cuando Zack le comparte a su padre las increíbles experiencias que vivió junto al pueblo geldariano. El chico está tan emocionado por compartir todo lo sucedido que hace un relato épico que narra sus grandes acciones en el campo de batalla. Lamentablemente el relato épico es interrumpido por esta misma guerra. Una fuerte explosión pone en peligro la integridad de su padre, y una vez que Zack sale al lago, observa cómo los Craig se encuentran descargando toda su artillería sobre el cuerpo de agua. Zack apenas logra salvar la vida de su padre. El chico inicia el enfrentamiento contra las fuerzas enemigas, donde se demuestra lo superior que es la Tech Jacket, pues a pesar de llevar a su padre encima no sufre ningún daño, y Zack logra llevarlo hasta un lugar seguro sin ningún incidente que lamentar, para luego acabar en apenas 2 minutos con toda la legión de los Craig. El chico literalmente lanza la última nave espacial de los Craig contra la superficie del Sol. Una vez que vuelve a la superficie de la Tierra, confirma el estado de su padre, para luego reencontrarse con su querida madre, en lo que es el final de la primera novela de Tech Jacket. Y después de 2 años de espera, tenemos la continuación de la historia. La segunda novela inicia inmediatamente después de los acontecimientos de la Casa del Lago, donde se dio el ataque de los Craig a su familia. A la llegada de la madre de Zack, el chico le resume toda la historia que ha vivido durante los últimos meses. Le comenta sobre cómo encontró la armadura, la llegada de los geldarianos, su guerra interespacial contra los Craig y su papel en dicho enfrentamiento, el cual hizo que el pueblo geldariano esté eternamente en deuda con él. Su madre es definitivamente la madre del año, porque solo le responde lo orgullosa que está de él y lo mucho que extrañaba su presencia. A partir de aquí, Zack recolecta todos los restos de los agentes, y como toda gran familia, organizan un asado para celebrar la vuelta del amado hijo. Este almuerzo es interrumpido por una pareja de vecinos quienes fueron testigos de todo el enfrentamiento. El padre intenta persuadirlos sobre que todo fue un show de fuegos artificiales inspirados en la cultura de Europa, pero justo cuando éste está a punto de convencerlos, un inmenso crucero imperial escoltado por naves geldarianas aparece sobre el lago. Desde esta nave no tarda en descender el mismísimo emperador de Geldaria. El humilde señor persiguió al último remanente de las tropas Craig. Según sus radares, este último grupo se movió hasta la Tierra para intentar vengarse de Tech Jacket. El emperador está tan agradecido por la ayuda que Zack le dio a su civilización que no podía permitir que estos sorprendieran al joven. Lamentablemente llegó bastante tarde, y para esos momentos ya las tropas habían sido aniquiladas por Zack. El emperador y su equipo se presentan ante la familia y ante los vecinos del chico. Los saludos cordiales son interrumpidos por un llamado de emergencia. La nave nodriza geldariana está en peligro. Tech Jacket junto a Kanda salen a confirmar la situación, y una vez que llegan a la órbita observan un Scavenging devorando el navío. Esta extraña criatura se alimenta de metales abandonados en el espacio. Con cada consumo se vuelve en una criatura más fuerte y poderosa. Según Kanda, este debe tener demasiada hambre, porque no es nada normal que ataquen a las naves operacionales. Todas las fuerzas geldarianas junto a Zack intentan salvar la nave. Tech Jacket se enfrenta a su primer gran desafío, pues esta criatura resulta tan poderosa que supera los esfuerzos de Kanda y Zack. Los chicos apenas logran sobrevivir a las descargas eléctricas de la extraña criatura. En esta ocasión es Kanda quien toma el liderazgo de la ofensiva.
el Eldariano reagrupa sus fuerzas mientras que Zack decide hacer las cosas por su cuenta. Lamentablemente para Take Jacket, sus rayos láser demuestran ser insuficientes por la naturaleza de la criatura. Zack se queda sin capacidad de respuesta, por lo que es atrapado por los tentáculos de Exodia, en lo que parece ser el final de la corta vida de Zack Thompson. Sin embargo, Kanda junto a sus fuerzas geldarianas logran atacar con la suficiente fuerza para que Zack sea liberado. Sorprendentemente, la Take Jacket apenas tarda unos segundos en volver a su máximo potencial. A partir de aquí, los geldarianos y Zack actúan como un equipo, golpeando a la extraña criatura en diferentes puntos. La batalla parece ir favorable ante los ojos del joven. Sin embargo, Kanda le menciona que realmente está perdiendo. El Scam Engine se repara usando a la nave nodriza como combustible, por lo que en apenas unas horas toda la tripulación junto a la princesa Lin descansarán sin vida en el vacío del espacio. Ese contexto hace que Kanda demuestre sus buenas intenciones, porque el chico se ofrece como distracción para que Zack sea el encargado de salvar a todos los civiles que se encuentran dentro de la nave. Zack acude al interior del navío, donde ayuda a la madre de un niño geldariano a salir de los escombros, para luego embarcar a todos los civiles en las cápsulas de escape. Todos son disparados con dirección al lago, donde Take Jacket utiliza su máximo potencial para que ninguna sea dañada en el viaje hacia la Tierra. Zack vuelve a la batalla, y ahí se da cuenta que la criatura se cansó de los ataques geldarianos, pues esta decide consumir toda la nave nodriza de un solo bocado. Esto aumenta potencialmente la fortaleza del enemigo, y provoca una explosión que pone en peligro la integridad de las cápsulas. Estos geldarianos son una especie extremadamente virtuosa, porque todos sus guerreros se disponen a dar su vida para salvar a los civiles. Afortunadamente para ellos, la criatura aplica la del indio comido puesto al camino, porque una vez que sacia su hambre voraz, da media vuelta y abandona el lugar. De esa manera, los esfuerzos de Zack logran hacer que todas las cápsulas aterricen en la Tierra sin sufrir mayores daños. El emperador no puede estar más agradecido con el chico, pues además de salvar a su civilización en la guerra contra los Kreg, ahora acaba de salvar la vida de su querida y única hija. Por eso, como recompensa, Lin toma la iniciativa y le da el primer beso de la vida de Zack Thompson, mientras que el emperador solicita permiso para acampar durante 2 semanas en el lago. Con su nave nodriza destruida, no existe un medio que haga posible su viaje de vuelta hasta Heldaria. Y es en ese momento donde llegan las autoridades gubernamentales. Estos amenazaron con dispararles a los alienígenas si intentan algún movimiento. Kanda no puede permitir que alguien amenace la vida de su emperador y viva para contarlo. Por eso arremete contra los humanos y es Zack quien detiene los ataques de ambos bandos. Una vez que la situación se calma, el emperador de Heldaria solicita hablar con el emperador de la Tierra, así que este es llevado ante el alcalde de la ciudad. Ahí le explica la situación del pueblo geldariano y le solicita que su presencia en la ciudad sea llevada de manera discreta, con el objetivo de que las altas esferas del gobierno sigan sin conocer la existencia de los geldarianos en la Tierra, puesto que acaba de suceder el ataque de Omniman a California, por lo que la fama de la vida alienígena está por los suelos. El alcalde les responde que lo que solicitan es muy complicado, porque está programado el Festival del Ganso, algo que no existe, pero como todo muy buen alcalde, el señor no pierde la oportunidad de llevarse algún buen soborno. El emperador, al notar sus intenciones, no le queda otra opción que ofrecer algunos gramos de oro, a cambio de que el alcalde les colabore a mantener todo en secreto. De esa manera, todas las huestes del emperador se hospedan en un hotel llamado Palace Motel, y durante ese periodo Zack tiene la oportunidad de intimar su relación con Lin. Ambos se acompañan mutuamente durante los atardeceres donde parecen estar destinados el uno para el otro. Sin embargo, nada dura para siempre, porque pasadas 2 semanas la nave geldariana de respaldo por fin llega hasta la Tierra. Los geldarianos se despiden de sus nuevos amigos, mientras que Lin le pide a Zack que le prometa que algún día la visitará en Heldaria, un dato de vital importancia que veremos más adelante, a lo que Zack le confirma la promesa, de forma que a ella no le queda más que abordar la nave. Sin embargo, su padre antes de irse le menciona a Zack que tiene un regalo muy especial para él, y es donde le entrega la estación espacial que utiliza Take Jacket como su base de operaciones. Esta cuenta con toda la tecnología geldariana y es perfecta para que el chico pueda vigilar las amenazas que atentan contra la paz y bienestar de la Tierra. Una vez entregada la estación espacial, los geldarianos agradecen por última vez la hospitalidad, amabilidad y generosidad que tuvieron los habitantes de este pequeño pueblo hacia los suyos, y les promete que por esa razón siempre serán considerados amigos del pueblo geldariano.
y sin más incidentes abandonan el planeta para volver a la normalidad en Eldaria. No obstante, la vida en la Tierra es bastante complicada para esas épocas, porque apenas un día después del abandono de los Eldarianos, todas las alarmas de la estación espacial se encienden, en lo que es la primera crisis que Tech Jacket debe enfrentar por su cuenta. Según los reportes que llegan a la estación, la amenaza se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. El moldeador de mundos Omnipods acaba de entrar a la dimensión de la Tierra. Para este periodo de tiempo, Invencible se encuentra en Traxa descubriendo el destino de Nolan Grayson. Por eso Cecil Steadman envía a todos los héroes de la Tierra para intentar detener la amenaza. Por suerte para la humanidad, Tech Jacket se suma al ataque. Omnipods no es una amenaza menor. Este villano tiene la habilidad de consumir planetas enteros para alimentar sus poderes. Según sus palabras, él crea vida donde no existe y provoca muerte donde hay vida. Cada segundo en la Tierra alimentan su fuerza. Afortunadamente para la humanidad, Omnipods hace su ingreso completamente debilitado y hambriento, pues este acaba de erradicar por completo la vida de su universo. Sin más tiempo que perder, Tech Jacket acompaña los ataques de Atonif. No obstante, aunque parece que sus ataques combinados son bastante útiles, la realidad es que son una distracción planeada por Robot, para poder robarle un recipiente por el cual Omnipods entra a nuestra realidad. Con la posesión de este peculiar objeto, Robot es capaz de crear un prototipo con la capacidad de abrir un portal hacia la dimensión original de Omnipods, así que una vez que este tiene el prototipo funcional, le solicita a Tech Jacket que utilice la potencia de su traje para potenciar la nueva arma. Tech Jacket, sin saberlo, se convierte en la única esperanza de la humanidad. Este apunta el cuerpo del villano, pero su disparo es esquivado a último segundo por el bellaco. Tech Jacket acaba siendo repelido y el destino de la humanidad está escrito. Omnipods ya puede saborear el dulce sabor de la victoria, pero en ese momento Black Sansom saca su modo Saiyajin para empujar al villano de vuelta a su dimensión. Una vez que este abandona nuestro plano existencial, todos los daños que provocó Omnipods se reinician. La vida en la Tierra vuelve a ser de la misma manera de la que era antes de su presencia. Todos los héroes se encuentran en medio de Los Ángeles, en lo que es la primera aparición de Tech Jacket en la novela de Invencible. Pero esta no termina aquí. Algunos meses después tenemos la Guerra de los Invencibles, donde Tech Jacket es el encargado de defender a la Tierra ante dos de las versiones alternativas de Mark Grayson. Este conflicto es el ataque más destructivo que sufre la Tierra en toda la saga. Por esa razón, el planeta es defendido por muchos de los superhéroes de Image Comics, a tal punto que vemos a personajes como Spawn defendiendo el planeta. Con un total de 16 versiones de Invencible que entran a nuestra dimensión con el único objetivo de arrasar las principales ciudades de la Tierra, Tech Jacket es de los primeros superhéroes en reaccionar. Este no duda en tomar un combate singular con una de las versiones más despiadadas de Mark Grayson, y si bien estos eventos no se narran en la historia de Invencible, sí se incluyen en la segunda novela de Tech Jacket. En él podemos observar al detalle el enfrentamiento entre la versión alternativa de Mark y Tech Jacket, de modo que vemos cómo un extraño Mark Grayson con full tratamiento de creatina sorprende la vigilancia de nuestro guardián del espacio. Zack no tarda en darse cuenta lo realmente fuerte que resulta ser la sangre Viltrumita. Esta versión de Mark es altamente resistente a los rayos láser. Por primera vez en la historia se enfrenta a una amenaza que atenta realmente contra su existencia. Por suerte, el chico siempre ha sido una persona muy humilde, por lo que afronta el combate desde la inferioridad, a tal punto que apenas unos segundos de iniciada la batalla le comunica a su amado padre que lamentablemente no tiene demasiadas opciones de sobrevivir al enfrentamiento. Desde la estación espacial, el padre puede observar que aún quedan otras 15 versiones a lo largo y ancho de la Tierra, por eso no duda en activar el protocolo de emergencia global, especialmente porque Zack recibe la visita de otra de las versiones de Mark, es decir, ahora el combate es un 2 contra 1, el dúo de Mars golpean una y otra vez al pobre Zack, donde la segunda versión de Invencible dice conocer la tecnología geldariana, debido a que en la dimensión de donde proviene asesinó a muchos de ellos. Estas palabras activan el ultra instinto de nuestro querido Tech Jacket, y a partir de este punto Zack demuestra todo su potencial. El chico logra voltear la situación y da un paso al frente donde entrega un gran enfrentamiento a este dúo de villanos. Zack quema la creatina al primero de sus atacantes, y si esto no es suficiente, configura una explosión con la potencia suficiente para acabar con la vida de sus dos agresores. Es decir, la Tech Jacket de Zack Thompson vence en batalla a dos de las versiones de Mark Grayson, un evento histórico que lo coloca como el humano más fuerte en este punto de la historia.
porque a través del planeta Tierra las versiones de Mark deben ser enfrentadas por grupos enteros de superhéroes, mientras que Zack se da el lujo de aniquilar a dos versiones al mismo tiempo y vivir para contarlo. Lamentablemente nada de esto es gratis, porque la batalla dejó fuertes heridas en el cuerpo del chico que lo incapacitan para continuar con la defensa del planeta. El estado de salud de Zack es crítico, el chico perdió la movilidad y la conciencia, de manera que es hasta unos días después que su cuerpo es recuperado por el escuadrón de élite de Eldaria, los cuales no dudaron en acudir a la Tierra una vez que recibieron el llamado de emergencia. Sin embargo, la tropa de élite llega como policía peruana, porque para ese punto ya todos los eventos de la Guerra de los Invencibles han acabado, e incluso Conquest ya le explicó la situación a Mark, por lo que el único aporte del escuadrón de Kanda es encargarse de asistir la recuperación de Zack. De esta situación comprendemos de dónde vienen los buenos valores del chico. El padre de Zack es un trozo de pan, el señor está fuertemente afligido creyendo que todo es su culpa, mientras que la madre tiene una visión más serena. Para ella es imposible haber previsto la gravedad de la situación. Lynn apoya la posición de la madre, y es Zack Thompson quien al escuchar las palabras de sus seres queridos, despierta y le comunica a su padre que no debe sentirse así, porque todo está bien y él siempre amará la pizza. A partir de este punto la recuperación se acelera gradualmente, y en apenas unos meses Zack está en condiciones de abandonar la cama y caminar por sus propios medios. Durante este periodo, Kanda y su escuadrón de élite se han estado ocupando de los peligros intergalácticos que amenazan la integridad del planeta Tierra, mientras que la princesa Lynn ha estado fortaleciendo su relación con los que pretenden ser sus suegros. Zack está profundamente afectado por la situación. La idea de que estuvo a punto de perder la vida lo hace replantear su camino como la primera línea de defensa del planeta. Su madre, al escuchar la situación, le ofrece a Zack que se vaya de vacaciones junto a Lynn para que ambos puedan aclarar su cabeza. Kanda y su escuadrón pueden ocuparse de la defensa por algunas semanas más. Lynn está muy feliz de escuchar estas noticias y ambos emprenden su primer viaje juntos. Los chicos pueden viajar a cualquier parte del mundo, sin embargo deciden pasar sus vacaciones en Latinoamérica, más precisamente en las playas de Monteverde, ubicadas en Costa Rica. Los jóvenes parecen no estar interesados en el tema de la playa, porque lo único que los vemos hacer es darse amor en la habitación del hotel. Lamentablemente, a pesar de la evidente sensualidad de Lynn, la flamante pareja enfrenta su primera crisis. Algunas partes no son componentes compatibles, la situación supera por completo al joven, pues esta es su primera experiencia de este tipo, porque quizás si tuviera más experiencia hubiera utilizado la tecnología de la Tech Jacket para solucionar el problema, pues más adelante en su historia el chico se vuelve todo un picaflor con múltiples especies interplanetarias. Sin embargo, aquí es un joven sumamente inocente y deja que la situación lo supere. El ambiente en la habitación se vuelve extremadamente incómodo. Lynn quiere hablar acerca de la relación de ambos. No obstante, Zack está tan frustrado al perder la posibilidad de reproducirse con su amada que le contesta de una forma muy odiosa de que no tienen nada de qué hablar, a lo que ella responde que siendo así las cosas debe irse del planeta. Esta da un portazo y se va para nunca más volver, mientras que Zack queda destruido emocionalmente en la triste y helada habitación del hotel. El chico sigue en Costa Rica intentando aclarar su mente, y aquí demuestra lo sano que es su relación parental, pues llama a sus padres para explicarles la situación con Lynn, con el objetivo de que estos le ayuden a saber qué es lo que debe hacer. Zack planea volver a su trabajo como defensor intergaláctico, pero su madre le dice que lo correcto es que aclare su mente. Para ello debe buscar a Link, aunque esto implique viajar hasta Eldaria por sus propios medios. El chico insiste en volver a su trabajo, y su madre le acaba pidiendo que al menos explore Costa Rica para aclarar su mente. Zack obedece el pedido de su madre, pero durante la primera caminata por el Parque Manuel Antonio, el chico se aburre porque extraña profundamente la presencia de su querida compañera. Debido a las noticias que llegan desde Latinoamérica, el padre asume que los eldarianos ya abandonaron el planeta, por lo que regresa a la estación espacial para continuar sus labores de vigilancia, y ahí recibe un reporte un tanto extraño, pues según reporta la estación, un objeto no identificable acaba de golpear la superficie de Kansas. Tech Jacket recibe el llamado de su padre y este se apresura en ir a su encuentro. Al llegar nota que toda la ciudad ha desaparecido. Confundido pide la confirmación de las coordenadas, a lo que su padre le responde que la ciudad está viniendo desde arriba. Una situación sumamente extraña.
en la que un misterioso villano le arroja todo un pueblo de Kansas para intentar neutralizar al joven. Zack no tiene mucho margen de acción, por lo que recibe el impacto, el cual no le hace mayor daño, pero sí lo afecta a un nivel emocional. El chico no puede creer que miles de personas perdieran la vida para llevar a cabo tan nefasta ofensiva. Zack se deja llevar por la ira y embiste a su enemigo con todas sus fuerzas, sin conocer el nivel de poder o las verdaderas intenciones del misterioso villano. Durante su primer ataque al chico le va relativamente bien, sin embargo su oponente logra reiniciar el combate al tomar distancia de los ataques de Zack. Tech Jacket decide usar sus cañones con el objetivo de dar el golpe definitivo, pero el misterioso oponente lo sorprende con una velocidad extrema. El tipo es capaz de llegar en segundos hasta su cuerpo y cortar las articulaciones de sus brazos, por lo que Zack queda completamente incapacitado. Este villano no es poca cosa, porque se trata de nada más y nada menos que el poderoso Null, el mercenario más letal de la existencia conocida. Este individuo se gana la vida acabando con las amenazas que nadie puede ni quiere enfrentar. Recientemente un cliente lo contacta para obtener la armadura geldariana de Zack. Este cliente requiere de la Tech Jacket para recuperar sus facultades físicas, pues según sus relatos, en sus años dorados fue un gran guerrero, a pesar de provenir de una especie físicamente débil. Por eso la Tech Jacket es una solución preciada, aunque este implica acabar con la existencia de Zack Thompson. Null nunca ha fallado ninguna de sus misiones, y Zack parece no ser la excepción. El chico se encuentra completamente superado, de forma que Null lo ataca una y otra vez con el objetivo de acabar con su vida. El chico apenas puede articular palabras. Su padre desde la estación observa cómo Zack está a punto de conocer a su creador, por lo que decide nuevamente activar el protocolo de emergencia. Primero se comunica con Kanda, quien de nuevo no duda en atender su llamado, y por suerte para la trama, el escuadrón de élite se encuentra en la Tierra, pero lamentablemente tardan algunos minutos en llegar hasta Kansas, pues sus Tech Jackets no son tan veloces como la de Zack. Lamentablemente Zack no puede esperar tanto tiempo, por lo que el padre toma la atrevida decisión de contactar directamente con la princesa Lin. La chica cuenta con una aeronave geldariana que la puede colocar en cualquier parte del mundo en tan solo segundos. Por eso, una vez que le comunica la situación crítica en la que se encuentra su amado novio, no duda en emprender el viaje en su ayuda. Para esos momentos, Zack se encuentra ejerciendo su última resistencia ante los ataques de Null. Lamentablemente estos no son suficientes, porque ya los brazos del chico han sido destrozados, y justo cuando Zack está a instantes de rememorar toda su vida, nota cómo una explosión aleja a su atacante. Lin utiliza los cañones de su nave espacial para separar la batalla. Ahí la chica peca de optimista, porque su plan es que Tech Jacket ingrese a la nave para que ambos puedan huir del lugar. Los geldarianos son conocidos por su valor y virtud a lo largo y ancho del universo. La princesa no es la excepción. La chica, sin más armas que el poder del amor y un cañón geldariano, logra hacer una pelea más decente que la de su querido novio, pues una y otra vez logra retener los avances de Null sobre ambos. Con el paso del tiempo la situación se pone color de hormiga, pues si el arma más letal de Geldaria fue incapaz de hacer un combate digno, el amor de la princesa Lin también tiene límites. No obstante, no por nada dicen que el amor es la fuerza más poderosa del universo, porque este amor hace que Zack se levante y haga un último esfuerzo sobrehumano para intentar salvar la vida de su preciada princesa. El chico, con un último remanente de vida, le establece a su Tech Jacket que utilice toda la energía en el sistema de propulsión. Tech Jacket inicia su última secuencia de ataque, donde logra sorprender a Null desde la espalda. Golpea su rostro y lo eleva por los cielos. El afamado mercenario se toma esto como una broma. Desde su perspectiva, es un intento desesperado de Tech Jacket para intentar ser el héroe de la historia. No obstante, Zack nunca se ha identificado como un superhéroe, sino más bien como un guardián que hace hasta lo imposible por salvar a los suyos. Las intenciones del chico es usar la tecnología geldariana de teletransportación en la estación espacial para alejar al villano de las personas que ama. Ambos cuerpos impactan contra la estación, y ahí Zack usa sus últimas fuerzas para empujar el cuerpo de Null a través del portal. Después de esto, la estación espacial colapsa, mientras que Null es teletransportado con éxito hasta la superficie del Sol.
El afamado mercenario no tiene ningún recurso que le permita escapar de la superficie del astro, por lo que es solo cuestión de tiempo para que el personaje encuentre el final de su historia. Sin embargo, en la última novela conoceremos que el mercenario es tan poderoso que sobrevivió a su estancia en esa superficie hostil, pero eso lo veremos hasta 10 años después en el final de la cuarta novela. El cuerpo de Zack es asistido nuevamente por el escuadrón de élite de Kanda, quienes ya parecen expertos en reparar el dañado cuerpo del chico. Sin embargo, en lo que realmente son expertos es en reconstruir su tecnología desde las cenizas, pues estos reconstruyen con éxito la estación espacial para que Tech Jacket siga siendo el guardián de la Tierra, cuyo único propósito es ser su primera línea de defensa contra las amenazas intergalácticas. Es aquí donde terminan los eventos de la segunda novela de Tech Jacket, pero no antes de que Lynn y Zack resuelvan sus problemas. Un mes después del asalto de Null, Tech Jacket se despide de su querida Lynn. Las despedidas nunca son fáciles. Sin embargo, el caballero de Zack le expresa todo lo que siente por ella y le deja muy claro que aún existe un nosotros en sus vidas. No obstante, Lynn tiene obligaciones diplomáticas a lo largo y ancho del universo con su pueblo de Eldaria, por lo que Zack le permite marchar con la promesa de que hará todo lo posible por hacer que su relación funcione. Lynn abandona el planeta y Tech Jacket retoma sus obligaciones como el guardián intergaláctico de la Tierra. Durante este periodo continúa evitando que extrañas criaturas espaciales alcancen la superficie de la Tierra, pues en el universo de Invencible existen especies que se mueven a través del vacío del espacio, las cuales no representan ninguna amenaza real gracias al increíble poder del chico de la Tierra, el cual ya se empieza a aburrir de la seguridad de su querida chamba. Zack Thompson necesita nuevos retos, y por la ley de la atracción es visitado en su estación espacial por Nolan Grayson y Allen, dos amables sujetos que vienen con el objetivo de reclutar al poderío de la Tech Jacket para su lucha contra el Imperio Viltrumita. Nosotros ya sabemos la devoción de Zack por las guerras intergalácticas, por lo que el chico no duda en aceptar la propuesta. A partir de este punto, Tech Jacket abandona sus deberes como guardián de la Tierra y visita la nueva casa de Deborah Grayson, donde mientras Nolan arregla sus asuntos pendientes con su esposa e hijos, Zack lo espera fuera del domicilio junto a Allen el alienígena, en lo que es el inicio de una gran amistad, pues Zack siempre ha sentido interés por las vidas alienígenas. Una vez que Nolan soluciona el drama familiar, la aventura da inicio, donde la acción no tarda en llegar, porque al poco tiempo de emprender su viaje hacia Telescria, la nave de la coalición de planetas es destruida por las fuerzas hostiles. Para ese momento, Tech Jacket se encuentra en el puente espacial junto a Mark y Oliver. Por fortuna, el puente no sufrió ningún daño durante el ataque, pero Mark no está dispuesto a dejar a Nolan a su suerte, por lo que abandona la nave para ir en su rescate. Tech apoya la decisión de Mark, y ahí se encuentra frente a frente con la amenaza más grande que jamás haya enfrentado hasta el momento. 3 Viltrumitas de alta jerarquía que vienen con el objetivo de conquistar la Tierra. Y si bien Tech Jacket no conoce el nivel de poder de estos 3 individuos, es muy probable que viera el resumen de la batalla entre Conquest y Mark en la Tierra, de la cual el guardián no pudo participar debido a las heridas que le provocaron las 2 versiones alternativas de Mark. Sin embargo, aquí está todo configurado para que Tech Jacket tenga su primer enfrentamiento con las fuerzas del Imperio. La batalla no tarda en iniciar. El contrincante de Zack es el mismo Viltrumita que ayudó en la captura de Nolan en Traxa, por lo que estamos hablando del más alto nivel entre las filas del Imperio. Tech no se achicopala, porque a pesar de saber que es inferior a su oponente, es quien da los primeros impactos. No obstante, la velocidad de este Viltrumita es tan alta que logra sorprender a Zack con un golpe que destroza por completo su casco. Tech Jacket pierde por completo la visibilidad, por lo que es solo cuestión de tiempo para que este sea el primer héroe de la coalición en caer. Afortunadamente, Allen se reincorpora a la batalla y salva la vida del chico de la Tierra. La tecnología geldariana se repara a sí misma, así que en apenas unos segundos Tech Jacket ya va a estar listo para volver a la batalla. Por suerte para él, todas las fuerzas Viltrumitas están ocupadas con sus respectivas peleas, por lo que le da el tiempo y el espacio necesario para reparar su casco y volver a la batalla. Una vez que el chico está listo, ayuda a su nuevo amigo contra el agente del Imperio. Todo empieza a ir relativamente bien, hasta que empieza a ir relativamente mal. Del crucero del Imperio brotan cientos de soldados imperiales que traen el caos a la batalla. Tech Jacket intenta deshacerse de estos, pero lamentablemente para él no se trata de los Craig. Nolan abandona la pelea para ir en apoyo de sus hijos.
Ahora la pelea es Allen y Tech Jacket contra todos los soldados del Imperio, quienes están siendo apoyados por los dos agentes viltrumitas. Y si bien no observamos cómo Allen y Tech salen de esta terrible situación, sabemos que aplicaron la de mejor aquí corrió que aquí murió, porque lo siguiente que sabemos de ellos es que Tech Jacket utilizó la tecnología Heldariana para adherir su cuerpo a la nave del Imperio. Los agentes de Viltrum buscan su paradero en los planetas cercanos, pero no logran rastrear ninguna señal de vida. Es como si Allen y Zack se hubieran esfumado. Allen se asombra del ingenio del joven y pasan los siguientes días adheridos a la nave del Imperio. A pesar de la situación, Zack está feliz, porque por primera vez en su vida es capaz de tener vello facial en su rostro. La Tech Jacket se encarga de limpiarlo todas las noches, pero debido a que esta ahora está adherida a la nave, le permite al joven desarrollar su amada barba. Por suerte para Allen, la colisión de planetas llega al rescate. Space Racer trae todo un ejército para liberar al famoso alienígena, de manera que Allen y Tech Jacket salen de su escondite, y la liberación es un completo éxito, porque apenas unos momentos después vemos a Zack en Talescria. Ahí Teidus le da el agradecimiento correspondiente por decidir unirse a la coalición de planetas, y de una vez le recomienda la difícil misión de tomar control sobre el planeta Ola. El asalto de este planeta es esencial, pues le permite a la coalición penetrar en los territorios profundos del Imperio Viltrumita. Zack responde que su barba sigue creciendo, lo que evidentemente saca de onda al viejo. El chico se disculpa y apenas unas horas después ya se encuentra junto a Allen asaltando Ola. La ofensiva es todo un éxito, pero lamentablemente los Ragnars que trae la coalición para ocuparse de los refuerzos viltrumitas despiertan antes de tiempo. Estas letales bestias son un reto incluso para los viltrumitas más poderosos del Imperio, por lo que Allen toma la sabia decisión de abandonar la misión. Una vez que Zack vuelve a Talescria, Teidus le da un reporte de los fracasos y éxitos de la coalición de planetas. Space Racer y Battle Beast tuvieron éxito en sus conquistas, pero la coalición aún no es capaz de encontrar a Nolan junto a sus hijos, ni tampoco los tiburones espaciales que Nolan menciona en sus novelas, y sin estos refuerzos la coalición carece de pesos pesados que puedan tomar peleas contra los agentes del Imperio. En estas condiciones, la guerra es extrañamente un fracaso para ambos bandos, pues la coalición sabe que sin la presencia de Nolan, Mark y Oliver tienen las cosas prácticamente imposibles, mientras que el Imperio no se puede permitir que su prestigio sea puesto en duda. Teidus decide darle un descanso a Zack y Allen de 24 horas. Y durante este lapso de tiempo, Allen demuestra ser un gran anfitrión, pues lleva a su nuevo amigo a descubrir la belleza de Talescria. Lamentablemente para ellos, su plácido descanso es interrumpido por el asalto final del Imperio sobre el planeta. Traj, el regente del Imperio, ordenó atacar los cuarteles principales de la coalición de planetas, para ponerle fin de una vez por todas a la guerra. Allen es quien recibe las malas noticias. El alienígena se apresura a comunicar la situación a Tech Jacket. Ahí lo sorprende haciendo algo que me rompió el corazón. El chico de la Tierra se encuentra intentando tener relaciones íntimas con una especie alienígena que conoció en apenas unas horas. Definitivamente nunca acabas de conocer a las personas, porque jamás creí que Zack Thompson podría serle infiel a la princesa de Heldaria. Allen tampoco puede creer que su nuevo mejor amigo sea tan poco leal, y por esa razón le pregunta que qué pasó con su novia Heldariana. Zack le responde que fue idea de ella ver a nuevas personas debido a que ambos no tienen partes compatibles, lo que es una clara referencia a los eventos que sucedieron en el hotel de Costa Rica, y también una clara vil mentira por parte de Zack, porque en ningún momento llegaron a esa conclusión. Y la pobre de Lynn debe seguir esperando la visita del chico en Heldaria, mientras este invierte su tiempo en acostarse con renacuajos morados, donde mi única esperanza es que durante el acto el chico tiene activada su armadura, por lo que supongo que está experimentando si la Tech Jacket le puede ayudar a tener partes compatibles con las féminas del espacio, lo que evidentemente solucionaría los problemas con Lynn. Sin embargo, esto es una especulación, y lo único que sabemos con certeza es que Zack le fue infiel a su amada Lynn y que Talescria está siendo destruida por las fuerzas del Imperio. Tech Jacket y Allen llegan justo a tiempo para rescatar a Teidus de una muerte segura, pues este se encontraba luchando contra el general Craig. Allen intercepta al general mientras que Tech Jacket intenta poner a Teidus a salvo. Anissa no piensa dejar que el líder de la coalición sobreviva al encuentro y por eso sorprende a Tech Jacket.
El chico es capturado entre los brazos de Anissa, quien lo presiona con tanta fuerza que está al 10% de destruir su armadura. El protocolo geldariano establece que cualquier intento de remover la Tech Jacket a la fuerza resulta en su autodestrucción y la muerte de su portador, y a pesar de que las verdaderas intenciones de Anissa son romper la columna del maldito infiel, ella sin saberlo está a punto de lograr su autodestrucción, lo que desataría una explosión que probablemente acabe con la vida de ambos. Por suerte para la pareja, Tidus aprovecha el momento para atacar a la chica desde la espalda, logrando un golpe que le hace perder la conciencia por algunos segundos, el tiempo necesario para que Tidus le ordene a Tech Jacket que reúna todas las fuerzas posibles para abandonar el planeta. La guerra está completamente perdida y no hay nada que puedan hacer para revertir la situación. En ese momento, Tech mira al cielo y ahí es testigo del descenso de Nolan Grayson junto a sus 2 hijos. Su entrada cambia por completo el escenario. Anissa despierta y sorprende a Zack y Tidus, donde la chica está a punto de hacer colisionar sus cabezas. Nolan interviene e inicia un letal combate contra la agente Viltrumita. La chica combate con todas sus fuerzas, pues para ella está teniendo el honor de acabar con la vida del gran traidor, algo que es sumamente curioso porque nos da a entender que Anissa no tenía ni idea de que Tidus es 1000 veces más traidor que Nolan. La batalla llega a su punto más alto, donde Oliver y Mark se dejan llevar por la adrenalina del combate y destrozan el crucero de batalla en el que viaja el regente del Imperio. Los restos de esta nave espacial van a colisionar sobre la ciudad. Sin embargo, Tech Jacket ayuda a evitar la tragedia y junto a las fuerzas combinadas de Tidus lanza los restos del navío fuera del planeta. Para estos instantes, Track le da la orden de retirada, y la coalición de planetas resulta victoriosa. No obstante, Tidus no se fía de las intenciones de Track. Por eso reúne a sus agentes más poderosos con el objetivo de destruir el planeta natal de los Viltrumitas, Viltrun. Tech Jacket forma parte de la poderosa comitiva, la cual reúne a los seres más poderosos de todo el universo. Todos ellos intentan sorprender a las fuerzas del Imperio, pero Track sale a su encuentro con cada una de sus agentes. Más de 30 Viltrumitas adultos expertos en conquistas y batallas. Las cosas no pintan nada bien para las fuerzas de la coalición, pero Space Racer equipara el combate liberando a múltiples Ragnars que dañan considerablemente a las fuerzas del Imperio. El combate da inicio, donde Tech Jacket usa sus proyectiles para dañar a los agentes de menor poder, pero lamentablemente el chico es sorprendido desde su espalda por uno de los agentes del Imperio. Este está a punto de emprender un ataque letal sobre el chico. Tidus ya lo da por muerto, pero Allen logra llegar a tiempo para salvar la integridad del chico de la Tierra. A partir de este punto, Allen entra en racha porque también es capaz de aniquilar a otro Viltrumita que intentó vengar la muerte de su compatriota. Después de esto acuden hasta 7 Viltrumitas para reprimir las acciones de Allen, donde Tech Jacket es su único apoyo. Tech y Allen logran sobrevivir a sus ataques donde eliminan a múltiples Viltrumitas. Por eso cuando Tidus da la orden de emprender el ataque definitivo contra el planeta, Tech Jacket es uno de los que complementa el movimiento. La intención de Tidus es impactar el planeta con todos sus agentes para atravesar el núcleo del astro. Desafortunadamente, Zack y Allen son interceptados por las fuerzas Viltrumitas, dejando que sean Tidus, Mark y Nolan los encargados de destruir su hogar ancestral. El ataque es todo un éxito. Mientras que el trío de Viltrumitas destruyen el planeta, Zack Thompson demuestra que ahora no tiene ningún impedimento para luchar contra los poderosos agentes. Por suerte para los Viltrumitas, la onda expansiva producto de la explosión interrumpe la épica batalla de Tech contra todo el Imperio. Esta onda expansiva introduce el caos en la batalla. Las fuerzas de ambos bandos son dispersados por diferentes zonas, de forma que Tech Jacket queda posicionado junto a su amigo Allen. Desafortunadamente, Zack queda muy afectado por la explosión del astro. El chico se esfuerza por no perder la conciencia, mientras que Allen es brutalmente golpeado por Anissa, el general Craig y otros 3 agentes. Para Space Racer la batalla está concluida. El pistolero del espacio se encarga de rescatar a los agentes de la coalición. Primero recupera el cuerpo de Allen, luego el de Zack Thompson. La coalición no tiene los números ni las fuerzas para continuar el asalto contra el mermado poderío del Imperio. Algunas semanas después de la destrucción de Viltrun, nos encontramos con el nuevo jerarca de la coalición de planetas, el Gran Allen, quien tuvo que tomar el liderazgo del movimiento debido a que Tidus perdió la vida durante el enfrentamiento con Track.
Tech Jacket le colabora a su mejor amigo con los reportes del Imperio. Para este lapso de tiempo, Zack se demuestra 100% recuperado, y según los reportes no existe ningún rastro de las fuerzas viltrumitas desde el enfrentamiento en Viltrum. Mark, al escuchar el extraño reporte sobre las actividades viltrumitas, llega a la conclusión que Trax se está ocultando en la Tierra, y probablemente para ese momento todos sus seres queridos ya hayan sido aniquilados. Tech Jacket, como guardián de la Tierra, acompaña a Mark y Nolan en un apresurado viaje de regreso a la Tierra. Durante este viaje el chico vuelve a ser el hombre virtuoso que alguna vez fue. Zack le comunica a sus compañeros que a pesar de que ahora conoce que es un maldito infiel, también tiene conocimiento de que no tiene la fuerza necesaria para plantar una pelea al Imperio por su cuenta. Por eso le comunica a sus compañeros que sus intenciones son dar la vida y hacer hasta lo imposible por proteger su hogar. El discurso del joven es conmovedor, pero completamente ignorado. Tanto Mark como Nolan se encuentran en estado de shock. Mark no deja de imaginar cómo Trax se está paseando con la cabeza de su madre como trofeo, mientras que Nolan está preocupado por haber dejado a Oliver en Talescria. Al poco tiempo de que Tech Jacket abandone la sala, la cabeza de Nolan vuelve al presente y le presenta una lección estoica a su preciado hijo. Nolan le pide a Mark que deje de preocuparse por lo que podría estar pasando y se centra en lo que realmente está ocurriendo. Siguiendo su propio consejo, Nolan habla con Tech Jacket para establecer un plan de acción. Para Nolan, el mejor curso de acción es hacer que Zack libere a todos los superhéroes que pueda encontrar con vida en la Tierra. Use la nave para irse hasta la coalición de planetas y desde ahí planee junto a Allen un contragolpe definitivo contra las fuerzas de Trag, mientras que él y su hijo darán la vida para distraer a los viltrumitas, un plan sin fisuras que no tarda en tener que ser ejecutado, pues en ese momento la nave indica que está entrando a la órbita del planeta Tierra. Mark y Nolan salen a toda velocidad con la idea en mente de salvar lo poco que quede con vida en la Tierra, mientras que Zack se apega al plan y hace una aproximación más tardada, y empieza la búsqueda de los héroes que estén en condiciones para realizar un contragolpe. Al poco tiempo de llegar al planeta, padre e hijo se encuentran con el mismísimo Trag en persona, y ahí acuerdan un pacto de 1000 años de paz que asegurará la vida y futuro del pueblo viltrumita como el de la humanidad. Al poco tiempo de celebrada la reunión, Tech Jacket llega hasta donde Mark y Nolan, y estos le comunican que la guerra por fin ha terminado. Tech Jacket celebra la decisión, pero debido a su infidelidad con la princesa Lynn es completamente ignorado por Mark y Nolan. A Zack Thompson no le queda otra opción que volver a la casa del lago donde espera reunirse con sus padres. Ahí sus vecinos tienen una nueva aparición, y estos le dicen a Zack que su padre lleva meses sin visitar el hogar, porque no deja de rastrear el posible regreso de su amado hijo. Una vez que Zack visita la estación, la felicidad del padre es inmensa, pues no puede creer que ahora su hijo tiene una barba. Zack vuelve a su trabajo como guardián intergaláctico de la Tierra, donde apenas tiene apariciones, pues como él establece que su deber se encuentra en las amenazas externas. Por eso cuando Dinosaurus provoca la lluvia de ojivas nucleares o los Sequits invaden por completo una ciudad, Zack no interfiere en estos eventos. La vigilancia de Zack demuestra ser deficiente, porque el chico permite que su amigo Allen esté muy cerca de extinguir la vida en la Tierra, mediante la liberación del virus Scourge. Zack no acude a la defensa del planeta ni se le espera. El chico lleva días combatiendo contra una extraña criatura que logró llegar hasta el Polo Norte. Ahí es visitado por Allen y Oliver. Los tres combaten contra esta extraña especie alienígena, la cual resiste los ataques del trío. Según Zack, es un organismo simbiótico, porque ahora está intentando tomar posesión de su cuerpo. Al observar esto, Allen ataca con todas sus fuerzas. El pobre de Zack ya se encuentra semidesnudo sobre el frío del hielo del polo, y es Eva Atómica la que logra contener la extraña criatura. Zack, admirado por las acciones de la chica, le agradece la ayuda. Sin embargo, la chica viene con malas noticias. El cuerpo de Invencible se encuentra desaparecido y necesita la ayuda de Oliver y Allen para recuperarlo. Tech Jacket vuelve a la estación mientras que los chicos se van junto con Eva Atómica para intentar ayudar a Mark, que eventualmente el problema de Mark se soluciona, de modo que Mark, Oliver y Allen reciben un pedido de ayuda desde la estación de la Luna. Tech Jacket se metió en un gran problema por andar de caliente con estos entes cósmicos de dudosa procedencia. Y si bien esta aventura no se detalla en el cómic, es comentada por Oliver una vez que se despide de su hermano. Según el chico, los padres del ente cósmico lo invitaron a su planeta de origen, y producto de la naturaleza se encontraban desconectados. Sin embargo, dice que fue una de las experiencias más locas que haya vivido. Y una vez que Tech Jacket soluciona su calentura, regresa a la Tierra. Ahí Allen le recuerda que es el gran regente de la coalición de planetas.
por lo que no le queda otra opción que volver a la chamba, donde la adorable amistad entre Zack y Allen se separa una vez más. Durante este periodo el trabajo de Tech Jacket es bastante tranquilo, pues la trama de Invencible se centra en conflictos internos, donde el evento más grave es que algunas semanas después de la partida de Allen, Dinosaurios, impulsado por las malas decisiones de Mark, provoca su último gran atentado donde destruye Groenlandia para inundar por completo la ciudad de Nueva York. Ahí Tech Jacket aparece en los monitores de robot como uno de los agentes que está colaborando con la ayuda a los afectados. No obstante, la vida está compuesta de altos y bajos, porque después de los eventos de Nueva York tenemos los eventos de la cuarta novela de Tech Jacket. A la estación espacial llega una llamada de emergencia desde Heldaria. Lynn, sin mayor contexto, se despide de Zack. Según sus palabras, ella no saldrá con vida del planeta. Kanda, su guardia de élite, le pide que se deje de niñerías y que evacúe el planeta antes de que sea demasiado tarde. Las últimas palabras de la chica son que todo fue su culpa y que lo siente demasiado. Kanda hace su máximo esfuerzo por sacarla de la sala, pero desde esa misma dirección se escucha cómo ambos son devorados por una extraña criatura. Mientras que todo esto ocurre en la televisión de la Tierra, se habla de una estructura colosal que está orbitando cerca de Mercurio y esta tiene un aspecto muy similar a la que Tech Jacket observó en la transmisión de su querida novia. Zack se precipita a teletransportarse hasta Mercurio, donde se encuentra con la estructura colosal. El chico se dispone a explorar sin saber que es un ser vivo en su totalidad. La criatura absorbe a Zack sin mayores dificultades. En el interior de la criatura puede encontrar lo que parece ser una ciudad entera. Al poco tiempo de explorar su interior, es atacado por una criatura que atraviesa su pecho de lado a lado. Cada vez las cosas se ponen más raras en la historia de Tech Jacket, porque ahora aparece un extraño ente vestido con la armadura heldariana, el cual combate a muerte contra Zack, donde el chico llega a la conclusión de que este ser es un cáncer que está afectando todo el hábitat dentro del coloso, por eso se dispone a extirparlo. La batalla acaba con Tech Jacket como ganador. Sin embargo, una vez que el cáncer es disipado, el coloso atrapa a Zack con sus tentáculos y empieza a estimularlo a niveles nunca antes vistos. Según los reportes de la Tech Jacket, está siendo estimulada hasta niveles jamás conocidos. Y si bien podríamos pensar que este es un favorcito de aquellos por parte del coloso, la realidad es que la única intención de la criatura es controlar la voluntad de Zack Thompson y hacer que el chico se olvide por completo de su vida en la Tierra. La criatura empieza a comunicarse con Zack, donde le establece que está a punto de emprender un viaje más allá de los límites conocidos, donde la criatura insinúa ser un ente producto de la evolución heldariana. El estado de Zack es deplorable. El extraño ente logra completar la transformación de la Tech Jacket. Ahora su traje luce adornos verdes que indican el incremento de poder, y aunque parece que Zack es liberado, la realidad es que ahora su voluntad pertenece completamente al coloso. El chico no tiene dominio sobre sus acciones. No tarda demasiado tiempo hasta que el gobierno hace un esfuerzo para destruir al coloso. Una división entera de marines estadounidenses son teletransportados hasta Mercurio con la intención de acabar con la criatura. Estos son interceptados por el cuerpo de Zack. El chico se niega a hacerle daño a sus compatriotas, por lo que el coloso toma la decisión de apagar la conciencia del joven. Por suerte para él, los marines no están dispuestos a perder sus vidas sin completar su misión, y en una muestra de honor y virtud deciden activar las bombas nucleares que traen en su aeronave. La explosión es tan fuerte que extermina todo rastro de vida a su paso. Tanto los marines como gran parte de la criatura colosal son vueltos ceniza, siendo Tech Jacket el único que es capaz de resistir el diámetro de la explosión. El chico vuelve a tener control sobre su cuerpo, pero lamentablemente se encuentra tan débil que se deja llevar por una división de androides nunca antes vistos. Y es que durante este cómic existen dos personajes muy importantes. El primero es Nicholas Crowley, un emperador con mentalidad de tiburón que ha hecho su fortuna a través de los satélites y los viajes espaciales. Nicholas tiene el apoyo de su mayordomo, un robot llamado Stanley, que fue diseñado para que el niño logre alcanzar las grandes expectativas de la familia Crowley. Nicholas está muy lejos de ser una mala persona, porque las intenciones del hombre es crear un ejército con la fuerza suficiente para garantizar la seguridad de la Tierra ante las amenazas del universo. Durante estos años ha utilizado su dinero para crear un ejército de androides al que le falta la cereza del pastel, un general que guíe sus tropas a través del espacio. Las intenciones de Nicholas pasan por ofrecerles una lluvia de dólares a la familia de Zack, para que estos le permitan remover la Tech Jacket del cuerpo de su hijo.
Tanto el padre como la madre concuerdan que Zack merece la oportunidad de tener una vida normal y abandonar los riesgos de su eterna vigilancia espacial, pues para este lapso de tiempo el chico ya ha tenido hasta 5 amenazas que perfectamente pudieron acabar con la vida de su amado hijo. No obstante, ambos padres establecen que es una decisión que le corresponde a Zack tomar. Una vez que Mr. Crowley recupera el cuerpo de Zack, hace un intento para remover la armadura, el cual termina estrepitosamente mal, pues la Tech Jacket se defiende, acabando con la vida de todos en la sala. Zack despierta y allí es puesto a prueba por Mr. Crowley. El hombre teletransporta a cientos de poderosas criaturas hasta la presencia del chico. Cada una de ellas es aniquilada por el nuevo kit de herramientas con las que el coloso potenció a la Tech Jacket. Eventualmente Zack logra aniquilar estas amenazas. El chico se dispone a acabar también con la vida de Nicholas, pero este le comenta que su novia Lynn está esperando su regreso, y es que hace algunos días atrás, cuando Nicholas estaba negociando el acuerdo con sus padres, parte de la casa del lago fue destruida por el abrupto golpe de una cápsula de escape. Dentro de ella se encontraba el cuerpo malherido de la princesa Geldariana, la cual se encontraba completamente sola y muy malherida, por lo que Nicholas, en un gesto de buena voluntad, le ofreció a tratar las heridas en secreto. Gracias a la avanzada atención médica de Mr. Crowley, la chica logró recuperar la conciencia y nos aclara más contexto sobre las criaturas colosales. Según nos cuenta Lynn, existen miles de colosos, todos ellos producto de la evolución geldariana, que por algún motivo que ella desconoce están invadiendo todas las galaxias para reclutar cada forma de vida posible, donde ella estima que su siguiente gran objetivo es el planeta Tierra, y si un solo coloso fue una amenaza que logró neutralizar a la Tech Jacket más poderosa del universo, 1000 de ellos es un número que supera notablemente la capacidad de defensa del planeta. Y aquí hago un pequeño paréntesis. En un intento de crear una historia muy compleja, no aclaran lo que son los colosos o qué dirección toma la historia hasta su última entrega. Sin embargo, como no me gustó su estructura, yo les voy a aclarar lo que son los colosos antes de que los protagonistas se enteren. En muy resumidas cuentas, la historia nos narra que el desarrollo de la Tech Jacket por parte de los geldarianos provoca el fin del universo. 30.000 años antes, a 4.37 años luz desde la Tierra, existe una civilización llamada Alpha Centauri. Estos son un tipo de caballos celestiales que están a punto de ser exterminados. Los centauros no tienen ni idea de lo que es una Tech Jacket, pero su planeta es aniquilado por lo que parecen ser un enjambre de abejas cibernéticas. Estas abejas parecen ser las principales antagonistas de la historia, pues son el sistema inmune de la existencia misma. Según cuenta la historia, ninguna civilización puede ir más allá de ciertos límites que la existencia misma determina. La invención de la Tech Jacket por parte de los geldarianos rompe estos límites, lo que provoca que las defensas de la existencia se activen, por lo que este enjambre de abejas va por todas las épocas del universo acabando con la vida tal como la conocemos, pues su objetivo es erradicar a todas las especies del universo desde la raíz, para que la vida se reinicie y la existencia pueda seguir existiendo. Geldaria fue aniquilada por estas fuerzas. Solo el escuadrón de élite comandado por Kanda se logró salvar de la aniquilación. Lo que alguna vez fue la civilización más avanzada del universo, ahora se convirtió en un astro completamente muerto. Sin embargo, Geldaria misma se niega a morir. De alguna manera inimaginable para nuestro entendimiento, el planeta evolucionó por su cuenta. Lo que alguna vez fue Geldaria ahora es una letal arma colosal que se resiste a ser aniquilada. Es decir, los miles de colosos son la siguiente generación de la vida en Geldaria, y estos recorren el universo acumulando todas las formas de vida para seguir resistiendo su combate final contra el sistema inmunológico de la existencia misma. Es decir, para este punto de la historia solo existen dos escenarios posibles, uno en el que se extingue la vida y otro en el que los colosos tienen éxito. Por ese motivo, para el cómic número 8 de la cuarta novela de Tech Jacket, todos los colosos ya se encuentran alrededor de la Tierra. Estos dan un plazo de 24 horas para que los humanos acepten su destino. La princesa Lynn sale a negociar los términos de la rendición. Ahí es absorbida por uno de los entes, el cual le explica todo el contexto de la historia. La criatura le comunica a la princesa la relación que existe entre su existencia y la existencia misma. El ente le explica cómo nació el universo, cómo floreció la vida y cómo esa misma vida, en un acto de soberbia, decidió ser los dioses de su propia realidad.
Según el Coloso, su único objetivo es trascender más allá de los límites establecidos por la existencia, y para ello debe ser lo suficientemente fuerte para vencer al sistema inmunológico que busca la extinción de la vida. El Coloso mismo se identifica como una creación de los Geldarianos que superó a su propio creador para garantizar la vida en el final de todas las cosas, donde el arma definitiva es el Sol y su disparadora es la princesa per se. Entonces, en español entendible, los Colosos planean utilizar la potencia del Sol para atacar al sistema inmunológico de la existencia, donde la sangre de la princesa Lin es la disparadora. Las motivaciones de los Colosos parecen ser genuinas, por lo que Lin acepta colaborar y le comunica a su equipo que la batalla final está muy cerca. Tech Jacket, al escuchar el plan del Coloso, llega a la conclusión de que este no tiene ningún sentido, porque la extinción y su resurgimiento de la vida ha sucedido en un ciclo infinito, y hasta el momento ninguna de esas ocasiones los Colosos tuvieron éxito en su batalla final, por lo que el chico propone pensar fuera de la caja y sugiere que todos los entes se unan en un solo ser. Lamentablemente para todos ya es demasiado tarde. No existe tiempo para segundos planes. Por esa razón la princesa Lin le solicita a Zack junto a sus hombres leales que confíen y colaboren con el plan del Coloso. Las fuerzas se reagrupan alrededor del Sol, donde reciben las primeras huestes del sistema inmunológico. El inicio es esperanzador, porque Tech Jacket es capaz de eliminar algunas avispas cibernéticas. Sin embargo, no tarda en caer la noche, porque en ese mismo instante tenemos el regreso de Null, quien se ha estado haciendo un Space Racer. El tipo sigue vivo a pesar del paso del tiempo. El mercenario utiliza la estructura del Coloso para llegar hasta la Tech Jacket y asaltarlo por sorpresa. Null sigue siendo una fuerza letal, porque apenas en un par de movimientos logra reducir al humilde chico de la Tierra. La larga estadía en el Sol hizo a Null un ser más peligroso, porque no duda en comerle el cuello a su principal obsesión. Tech Jacket no tiene ningún recurso para contrarrestar el ataque. La letalidad de la ofensiva de Null lo dejó al borde de la muerte. En ese momento el cuerpo del chico es salvado nuevamente por su novia, quien firmó una nueva temporada con los Power Rangers, en un giro que ni el más pesimista de los amantes del cómic se esperaban. Todos los Colosos se unieron con el escuadrón de la princesa para formar una Tech Jacket gigante. Este adefesio es quien interviene en el asalto del poderoso Null. El cuerpo de Zack Thompson es absorbido por el Coloso, quien se encarga de sanar sus heridas con la intervención de la Super Tech Jacket. El cuerpo de Zack queda completamente reparado para volver a la mandanga en apenas unos segundos, mientras que el sistema inmunológico de la existencia se encarga de destruir al pobre mercenario, donde cabe destacar que esta es la única ocasión en la historia del universo que los Colosos se unen en una sola criatura. Este Megatron nace de la idea de Zack de hacer algo diferente, y aunque no soy tan fan de los Megatrones desde que vi el final de Naruto, al menos este Megatron es consciente con la narrativa, pues el personaje de Tech Jacket siempre se ha caracterizado por su peculiar manera de ver el mundo. El chico siempre piensa fuera de la caja y gracias a sus extrañas perspectivas ha llegado a este punto. Pero volviendo a los acontecimientos, la Tech Jacket gigantesca carga contra el sistema inmunológico de la existencia, donde es evidente que la decisión de unir los Colosos es el curso de acción correcto. El enjambre de avispas es superado, y no pasa demasiado tiempo hasta que logran hacer contacto con el extraño ente que se oculta dentro del enjambre. Este provoca una explosión que distancia a la Tech Jacket de su forma definitiva. Zack rememora su vida y se da cuenta que ha llegado a este punto gracias a que nunca tuvo miedo a lo desconocido, así que toma la valiente decisión de cargar contra la extraña luz. El cuerpo de la Super Tech Jacket colapsa contra el ente en lo que parece ser el final de su vida. Zack redobla su apuesta y ordena infiltrarse con todas las fuerzas a través del objeto. No tarda demasiado tiempo hasta que el cuerpo de luz empieza a ceder. Desde ahí empieza un descenso infinito, hasta que la Super Tech Jacket parece el borracho del pueblo peleando contra la luz. Durante este momento de máxima adrenalina, a Tech Jacket le cae otra gran idea. Si el sistema inmunológico protege a la existencia misma de seguir existiendo, ¿quiénes son los malos de la historia? En ese momento el Coloso demuestra sus verdaderas intenciones. Realmente el sistema inmunológico de la existencia nunca ha pretendido acabar con la existencia misma, sino más bien asegurar su propia existencia. El Coloso es el verdadero villano de la historia, pues este ha tramado todo este plan para lograr ir más allá de los límites que la existencia misma. Afortunadamente para la trama existe otro personaje que tiene el mismo deseo, Stanley, el robot mayordomo de Mr. Crowley.
Durante los últimos eventos, el robot se liberó de las órdenes de su amo y superó el objetivo por el cual fue creado. Este cyber es tan poderoso que de alguna manera que nos explica tiene la capacidad de tomar control sobre la voluntad misma del coloso. Entonces Stanley, al ver que todo se está saliendo de control, toma el papel de mártir, se teletransporta hasta la batalla y ahí toma el control del coloso. Esto hace que el sistema inmunológico de la existencia deje de detectar la amenaza y todo vuelva a la normalidad. Al realizarse la transferencia, Tech Jacket y la princesa Lynn pierden cualquier capacidad de control sobre el coloso, por lo que a ellos no les queda otra opción que intentar salir de la situación por sus propios medios. Estos son atacados por los reflejos del nuevo ente, pues Stanley está luchando para tomar el control de la criatura al 100%. Los chicos logran salir con vida porque unos años después vemos a Zack Thompson en la Tierra con su famosa barba. Parece que Zack acaba de hacer negocios con Nicholas Crowley, porque la última entrega del cómic abre con un comercial sobre los juguetes de Tech Jacket y las hazañas de los guardianes espaciales contra el malvado coloso. Ahí Zack es visitado por sus padres, donde hablan sobre todos los acontecimientos que han tenido lugar desde el enfrentamiento con las entidades cósmicas, donde a pesar de las adversidades la familia está feliz, porque después de muchos años puede celebrar el cumpleaños junto a su hijo, un evento que no sucedía desde que el muchacho encontró la Tech Jacket. Sin embargo, Zack Thompson intenta hacer creer a todo el mundo, incluida su familia, que ya no tiene la posesión de la Tech Jacket, donde dice no extrañar nada vinculado a su vida como defensor intergaláctico, debido a que recibe fuertes regalías de los derechos de autor. Además, Zack está consciente de que durante su batalla cósmica, Robot tomó el control de la Tierra. Este se hizo su propia estación espacial y desplazó a Tech Jacket de todas las funciones que alguna vez tuvo. Y esa sí es la verdadera razón por la que Zack oculta que aún tiene la posesión del arma más poderosa del universo, pues teme que Robot lastime a las personas que ama. Sin embargo, tanto su madre como su padre lo conocen demasiado bien y pueden ver a través de su mentira. Por eso la novela finaliza con Zack Thompson dando a conocer que ha construido una nueva estación espacial en la superficie de la Luna, donde vive junto a su amada Lynn. Desde ahí rastrean la actividad de Robot y salen ocasionalmente a cazar las amenazas que Robot no puede detectar, especialmente si se trata de colaborar con los pocos Eldarianos que quedan con vida a lo largo y ancho del universo, donde la esperanza del chico es que algún día la humanidad se olvide de que Zack Thompson es el hombre detrás de la Tech Jacket, el salvador de la existencia misma. Y es por esa razón que Tech Jacket no vuelve a intervenir en los eventos de la Tierra durante la saga de Invencible. Tenemos que esperar hasta la entrega 128 donde lo vemos combatir lado a lado junto a Robot y el emperador Nolan. El ataque de los tecnócratas a la Tierra es una guerra tan inmensa en la que Zack no le quedó otra opción que acudir a la defensa del planeta. En este conflicto fallecen 1513 personas, lo que es un gran número si consideramos que estamos en la época en la que Robot controla cada aspecto de la vida en la Tierra. A partir de aquí, Tech Jacket se incorpora a las filas de Robot, donde el chico ayuda a instalar mecanismos de defensa que eviten otra invasión interdimensional. Robot cambia su visión sobre los superhéroes opositores y crea programas para que estos se reintegren a la sociedad. Por eso Zack Thompson es un colaborador activo de la causa, mas nunca fue simpatizante. Zack no es el mayor fan del gobierno de Robot, por eso cuando entra en guerra contra el nuevo imperio Viltrumita de Mark Grayson, Tech Jacket tiene muy clara su posición, pues es quien guía a Atom Eve junto a los hijos de Trag hasta los cuarteles principales en los que Mark está planeando su ofensiva final contra los androides de Robot. Gracias a Tech Jacket, Eve llega justo a tiempo para completar el asalto. Ese mismo día el enfrentamiento da inicio, donde Tech Jacket tiene un papel secundario. Durante la primera fase de la batalla se empareja con Lucan, donde solo hacen la mímica de estar batallando. Los Viltrumitas pelean por Robot debido a que este tiene secuestrados a sus hijos. Por eso Mark confía en Tech Jacket para que este sea el encargado de liberar a los niños. Zack utiliza su tecnología Eldariana para penetrar las instalaciones del Pentágono. Navega junto a Atom Eve con el objetivo de encontrar el salón donde se encuentran los infantes, pero lo que realmente se encuentra es a los Super Reanimen. Por suerte para Tech Jacket y Atom Eve, en ese mismo instante Amanda logra identificar el cuerpo real de Robot, y una vez que se lo comunica a Mark, el Viltrumita saca a Robot de la órbita de la Tierra, lo que hace que toda la resistencia se desactive. De forma que la última aparición de Tech Jacket en la historia conocida es en algunas décadas después durante la guerra entre la coalición de planetas y el nuevo imperio de Mark Grayson, donde Tech Jacket combate del lado de la coalición de planetas debido a su gran amistad que lo une con Allen el alienígena.
No pasa demasiado tiempo hasta que el nuevo imperio triunfe sobre la coalición, así que a partir de este punto el chico disfruta de la utopía que él también ayudó a construir, siendo este el final de todas las apariciones. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de la historia. Espero les haya gustado. No olviden dejar un comentario con su opinión del relato, que los leo a todos. Además de apoyar el contenido con un me gusta para que este pueda seguir siendo posible. Gracias nuevamente, nos vemos muy pronto. Chao.